tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En este contexto en donde estamos combinando Sin Censura actual con el Sin Censura de otras temporadas de hace algunos años, hoy vamos a presentarles una entrevista muy especial porque se trata de un personaje, un hombre de Estado, que sin duda sigue siendo parte fundamental en el proceso democrático de nuestro país, de mi mayor afecto, Porfirio Muñoz Ledo. En esta primera parte que estamos presentándoles el día de hoy, Porfirio se refiere fundamentalmente a su infancia, a su juventud, a diferentes momentos de su vida profesional, su tránsito por la colonia del Valle. Recuerdo que en aquella ocasión que platicamos, me dice, bueno, para mí la colonia del Valle es mi patria chica, es como para ti Oaxaca. Y efectivamente, él habla de la colonia del Valle, de sus padres que eran profesores, de su formación en la universidad, de sus posgrados, de cómo se incorpora a la vida pública ya siendo un profesional, de sus doctorados, de sus estudios en Francia. En fin, creo que es muy interesante en este momento en que hay un debate nacional sobre muchos temas, sobre varios temas de la Cuarta Transformación, de los momentos políticos que se están viviendo, retrotraernos en el tiempo y escuchar lo que Porfirio Muñoz Ledo nos dijo aquel 26 de octubre del 2005. Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche un invitado muy especial, muy cercano a mi afecto personal, a mi vida política y por supuesto a la vida de este país. Yo creo que en México no se podría hablar de los tiempos actuales y de la transición democrática o la alternancia sin referirnos a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, qué gusto. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Qué buen espacio para platicar. Hacía rato. Pero vamos a ir a las cosas. Te echaste un buen tiempo en Europa. Sí, bueno, no demasiado, poquitito más de 3 años, aunque vine con mucha frecuencia a México. Igual que cuando estuve en Naciones Unidas, el compromiso era estar allá, pero no separarme de aquí. Además, estuvieron invitando a muchos mexicanos allá, rectores, gobernadores, parlamentarios, hicimos muchos seminarios y creo que de alguna manera continuamos el trabajo de la reforma del Estado de aquel lado del Atlántico. Porfirio, yo quiero hacer en la medida de lo posible esta noche un repaso de lo que ha sido Porfirio Muñoz Ledo, porque tu vida es interesante desde el principio hasta el fin, y en ese contexto, muchas veces conversamos sobre aquel joven que nació en la colonia del Valle y que estudió en el Instituto México y que pasó por París y por la Universidad Nacional. ¿Qué de esa etapa? ¿Cómo la ves a la perspectiva del tiempo? Tanto voy a la colonia del Valle, si vieras que el recuerdo uno tira la querencia. Cada vez más paso por la colonia del Valle, cada vez más busco tomar un café por ahí. Esos son los arraigos, ¿no? Es como nuestra provincia. Mi Oaxaca es la colonia del Valle. Mira, en realidad yo vengo de la escuela pública porque mi madre era profesora de educación primaria y de educación física y mi padre era profesor de educación física de aquellas grandes escuelas de formación de maestros de la época de Vasconcelos. Y mi madre era profesora de 6º año de primaria de la primaria que estaba a 5 calles de mi casa, la Rosa Luxemburgo, porque se venía del cardenismo. Sí. Mi madre estuvo en el Centro Escolar Revolución, que fue la escuela modelo del general Cárdenas. Cito porque esa es mi infancia. Mi infancia es el cardenismo. Sí, toda época de la vida tiene que ver con una etapa. Curiosamente, creo que se lo habrás preguntado, coincidí con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el jardín de niños. Bueno, muchas veces platicamos el Brígida de eso. Alfaro. Sí. Pero nada más que él era el hijo del presidente de la República y yo era hijo de profesores de escuela. Se suponía que era un país más igualitario, desde luego, y no se veían tanto las diferencias como ahora. Ahora no ocurriría una cosa así. Y yo estudié en las escuelas primarias de la colonia del Valle, pero empezó a haber escuelas más grandes. Como mi padre atleta y profesor de educación física,
quería que nosotros fuéramos escuelas donde hubiera más espacios, donde hubiera mayor posibilidad de desarrollo, y nos consiguió una beca a mi hermano que acaba de morir y a mí en el Instituto México, y ahí terminé la primaria, hice la secundaria y después me fui al CUM, pero becado también. Lo que pasa es que me becaron los propios profesores, ya no había becas de educación, y ahí empecé mis primeras armas, fundamentalmente en la oratoria, porque me gustaba mucho leer en voz alta. Te acordarás que yo era muy tartamudo de niño, muy. Entonces mi madre me enseñó, me curó, digamos, a través de un método que era leer en voz alta, que era penosísimo para mí, porque el que es tartamudo es un sufrimiento espantoso, no te sale la palabra. Y era leer y leer y leer y leer, y luego leer más a prisa y luego leer más a prisa, y de ahí a recitar, pues no hay sino un paso, y de recitar a decir un discursito en una fiesta escolar, pues no hay sino otro pasito. Y cuando se hicieron los primeros concursos en la secundaria, me inscribí, no fui el primer lugar la primera vez, pero ahí fui avanzando y sí terminé por ser el campeón de oratoria de la escuela y de declamación también. Y bueno, la actividad política va de la mano. Yo tenía muy buenos profesores de historia, comenzando por mi madre, y me interesó mucho en la historia de México. Sí. Ahí nace tu vena, ¿no? De identidad con este país. Sí, sí. Del conocimiento de los personajes de la historia, cosa que he hecho más o menos con todos mis hijos. El conocimiento de la historia del país, qué pasó, y su ubicación en la historia universal. Mi madre particularmente era muy buena para historia universal. Incluso alguna vez participó en algunos concursos de la radio, ¿no?, sobre historia universal, ¿no? Pues, que no sé qué le preguntaba. Y sí, la historia de México y la historia universal. México en el mundo y México, conocimiento de los personajes. Mi padre era un aficionado a libros de aquellos que salían en los periódicos, ¿te acuerdas? El Nacional tenía unas hojas, ¿no?, que las recortabas, las doblabas y luego las encuadernabas. Y como teníamos en la secundaria taller de encuadernación, muy mal hecho, pero encuadernamos los libros que salían de los periódicos. Y sí leí desde muy joven textos importantes sobre la Revolución Mexicana. Hasta la fecha sigues leyendo. A mí siempre me ha admirado tu manera de leer compulsiva. Porque además, luego di clase de esas materias. Yo di clase de Revolución Mexicana por un azar de la vida. Cuando estaba terminando la facultad, me invitaron al Nacional Preparatorio a un seminario sobre Revolución Mexicana, que luego di también por un azar de la vida en Europa. Y luego te vas a la UNAM. Yo recuerdo algunas ocasiones de las largas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de estos años, cuando nos platicabas tu paso por la universidad, la sociedad de alumnos, tu vinculación con Miguel de la Madrid, con otros ahora personajes. doble, porque nosotros pertenecemos además a familias de clase media modesta, donde era la costumbre, no sé si ya les tocó en la generación de ustedes, si todavía les tocó, de que trabajábamos. No se entendía que fuéramos nada más estudiantes. Cuando yo terminé la preparatoria, igual que mis hermanos, empecé a tener pequeñas chambas, ¿no? Hasta que mi padre me consiguió, gracias a un amigo de él, deportista, un cargo en la Secretaría de Bienes Nacionales. Yo fui, que estaba ahí en la calle de Moneda, yo fui empleado público antes de estar en política estudiantil. Yo tenía 17 años. Claro, era la última categoría, oficial cuarto, ¿no? Entonces casi era office boy, como se dice ahora. Y trabajé en la oficina de prensa de Bienes Nacionales, repartiendo boletines, recortando periódicos, pegándolos, se pegaban con engrudo. Entonces no había internet, se hacían stencil, los boletines se hacían... Que se ocuparon luego en el movimiento de 68, fueron famosos los stenciles. Entonces me formé, conocí el medio periodístico, hacer boletines, aprender a leer la prensa, estar al tanto de la actualidad. Yo pertenezco a una generación de la facultad que entró a mediados del siglo pasado y que tomó como nombre la generación del medio siglo, porque a partir de los concursos de estudiantes, el director de la facultad, el maestro de la Cueva, nos invitó a algunos estudiantes, entre ellos el licenciado Genaro Vázquez Colmenares, que ahora está como diputado, que es de esa generación, Carlos Fuentes, Víctor Flores Solea, Arturo González Cosío, Javier Wimmer, Rafael Ruiz Harrell. Nos invitó a hacer una revista
Y esa revista fue la plataforma de la generación. La mitad eran fundamentalmente hombres de letras, jóvenes aficionados a la literatura. Ya Carlos Fuentes había ganado concursos de cuento. Hay una generación brillante, ¿eh? Nos dedicamos... Bimer también está en esa Javier, ¿verdad? Javier está en esa generación, claro. Entonces, nos dedicamos a... Y otros muchos, como González Pedrero, como Sergio Pitol, como Salvador Elizondo, que se fueron juntando. Entonces fue una generación muy singular porque nos dedicamos a escribir, no todos, pero la mayor parte, bueno, escribir casi sin excepción. Unos estábamos en la oratoria, otros en la política estudiantil, y a mí me tocó hacer de las tres. Entonces, a partir de ese movimiento, nos propusimos tomar, digamos, la conducción política de la universidad por el lado estudiantil. Se vivió un momento muy difícil, que ahora ya ni se recuerda, que fue el cambio de la ciudad universitaria. Porque nuestra universidad, como casi todas las de provincia, eran del centro de la ciudad. Así es. Nosotros íbamos a la escuela, tomamos 2 horas clase, nos íbamos a trabajar, ¿no? Nos íbamos a la casa, se vivía cerca, pero fundamentalmente combinábamos trabajo y estudio. A veces tomamos una clase a las 7 de la mañana, a veces una a las 7 de la noche. Teníamos mucha flexibilidad para los horarios y los abogados empezaban a trabajar en tribunales. Nos cambian a Ciudad Universitaria, que se vio un proyecto muy norteamericano. Imagínate que la CU estaba lejísimos, no había nada, no había, pero ir a otro lugar, no había la tradición del campus en México. Entonces hubo un gran movimiento estudiantil, porque no era, para los muchachos, no era fácil ni trasladarse. ¿Y cómo combinaban escuela y trabajo? Cuando la mayor parte, pues eran de clases muy modestas. Y luego trataron de reformar los métodos de modo a hacer horarios rígidos, pues tanto peor. ¿Cómo le hacías para estar 6 horas seguidas en la escuela? Pues no podías. Entonces tuvimos muchos movimientos que me tocó encabezar. Empezó por los estudiantes de Derecho. Tuvimos gran comprensión del rector, el doctor Nabor Carrillo, y de su grupo de gente. Estaba Pablo González Casanova, su hermano Enrique, Horacio Labastida, que acaba de morir, Francisco López Cámara, que ya murió, que eran profesores jóvenes que nos entendieron. Y después de muchas negociaciones logramos que hubiera profesores de tiempo completo. ¿Qué sentido tenía tenerte en un campus si no había profesores de tiempo completo? Eran por horas, en fin. Entonces yo creo que nuestra generación tuvo un impacto muy importante en la vida universitaria, pero quiero decirlo, no éramos militantes de ningún partido, más bien éramos de oposición. A nosotros nos tocó el movimiento enriquista del 52 y varios de nuestros compañeros eran enriquistas y algunos los persiguieron, ¿me entiendes? Entonces, nuestra revista, cuando tomó posición política, la tomó contra el gobierno, contra la última parte del régimen del deseado alemán, aunque yo estaba en el gobierno, pero como empleado, y contra el señor Ruiz Cortines. Entonces, mi generación, porque luego hay cierta confusión, no tenía partido político porque no había propiamente partidos políticos. Claro. Había algunos seguidores del maestro Lombardo Toledano, había algunos que trabajaban con los jesuitas, luego fueron panistas, algunos comunistas, pero no había, en fin, no tenían membresía. Pero no había como ahora, que los jóvenes tienen posibilidad de participar, es una gran avance. Toman posición además. Pero priistas había muy pocos, fíjate. Así que militaran en el PRI muy pocos. Entonces, una juventud con vocación intelectual, con vocación social, pero además con mucha independencia. Luego viene París, y luego de París a incorporarse ya plenamente a la política de México. Bueno, antes de irme a París yo tuve el problema que no tenía que vivir porque se acabó la política estudiantil, nosotros no teníamos recursos, yo ya no trabajaba. Entonces yo me dediqué un año, el último año de la carrera y el primero y el siguiente, a dar clase. Que de lo único que podía vivir, yo nunca tuve interés por la vida litigante, la verdad. Quizá hice mal, porque es una buena formación, pero ni tenía los contactos ni la vocación. Tampoco quería entrar al gobierno, pues ya me iba a ir. Entonces, fueron los años de mi vida que más estudié, di clase de Revolución Mexicana, de Historia Universal, de Sociología, prácticamente de lo que encontraba yo
dio hasta una clase en la Universidad Femenina de introducción a la cultura. Tuve no malas alumnas que luego fueron escritoras. Entonces tuve una vida muy intensa porque me ganaba yo el pan yendo de una escuela a otra. Me fui a París como becario por el gobierno de Francia y fui por un año para hacer unos cursos sobre sociología jurídica, es decir, qué relación hay entre el derecho y la realidad, que es el gran problema histórico de nuestro país, que me obsedía. Y finalmente me inscribí, se abrió el doctorado, la reforma de ese año, en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y me inscribí. Y me quedé 2 años hasta que pasé los cursos. Y luego el señor Torres Bodet, que era el embajador, que había sido ministro de Educación, director de la UNESCO, y que luego volvió a ser ministro de Educación, me invitó a irme a la Universidad de Toulouse, en el sur de Francia, ya casi en la frontera con España, porque se necesitaban jóvenes profesores que explicaran. Ellos daban, por ejemplo, cursos sobre la novela de la Revolución Mexicana, etcétera. Entonces alguien tenía que explicar la parte histórica. Y me pasé otros 2 años, estuve 5 años seguidos en Francia. Y luego viene el regreso a México y tu incorporación a la vida pública. Es muy difícil, ¿eh? El regreso es muy difícil porque es el comienzo en realidad. Todos estos jóvenes que ahora prolongan su vida académica, haciendo doctorados, etcétera, lo saben. Y ahora, de todas maneras, hay más oportunidades que entonces. No fue muy difícil. Primero, porque yo no tenía la intención de ir al gobierno. En primer lugar, estaba terminando una tesis de doctorado sobre el sistema político mexicano, que me estaba ya volviendo muy crítica, y no quería empezar mi carrera en el gobierno, sino concluir un ciclo académico que, lo digo, se prolonga a veces demasiado. Yo ya tenía 26 años entrados a 20, por ahí. Entonces, lo primero que hice es conseguir alguna clase en la Facultad de Ciencias Políticas. 2, empezar a hacer traducciones, venía de Francia, hice una traducción, no había otra, de la Constitución mexicana al francés, que me costó 3 meses, me la pagaron regular, pero me permitió conocer la Constitución como la sala de mi casa, perdón. Como la conoces hasta ahora. Claro, porque nadie conoce más. Están los orígenes de la reforma del Estado. Nadie conoce más un texto que el que lo ha traducido. Claro. Entonces yo tenía que ver, había traducciones de la de 57, 2, me encontré en la Biblioteca del Congreso, había una del 24 que me encontré también allá. Entonces por eso una de mis especialidades es saber de dónde viene la frase. Hay frases que vienen de la de 57, la de 24, incluso de otras constituciones de otros países. Bueno, entonces me metí mucho y traté de dar una clase de sistema político mexicano. No pude, que no la había. Y en eso pasó algo muy casual en mi vida, definitorio hasta cierto punto, porque yo conocía muy bien al licenciado López Mateos, siendo dirigente estudiantil, él era el joven secretario del Trabajo. Alguna vez lo fuimos a ver para que nos patrocinara un evento, incluso lo invitamos a una conferencia, me acuerdo, y me tenía mucha estimación personal, aunque yo era muy joven. Entonces, él me había mandado decir, a través de un amigo común, estando yo en París, que me fuera a su campaña, y yo le había mandado decir que no, pero era obvio. Ahora para decir, bueno, que presunción, no, pues yo estaba empezando mi doctorado, tenía otro proyecto, ¿no? Entonces, en casa de un amigo común, don Pepe Iturriaga, que todavía vive, nuestro gran hermano mayor, él propició que hubiera una reunión donde estaba el presidente. Entonces el presidente me dijo, de la manera más sencilla, Porfirio, ¿cuándo regresó usted? Se hablaban entonces. Le dije, bueno, pues hace unos meses. ¿Qué está haciendo? Estoy en la universidad. Véngase a trabajar conmigo. Me rompía mi esquema, aunque parezca mentira. Entonces lo fui a ver. ¿Estaba más a gusto en las traducciones? En la universidad, y estaba terminando mi tesis, y tenía un proyecto de fundar un seminario sobre el sistema político mexicano, lo mismo que ahora. Entonces, me preguntabas al llegar, ¿y qué estás? Pues estoy lo mismo. Yo andaba luchando porque se abriera una cátedra que se abrió al año siguiente en el Colegio de México. Don Daniel Cosío Villegas sabía mi inquietud. Me dijo, Porfirio, ¿por qué no lo hacemos en el colegio? Fue 62, estoy hablando del 60.
Y luego, ya estando yo en educación, capítulo que te voy a contar, en la Escuela Normal Superior convertí una clase que se llamaba Historia Política de México en Historia de las Instituciones Políticas de Oye, México. ya nos estamos brincando. Es Sigamos que con es López Mateos, pero es el mismo hilo, es pero el mismo hilo. ahí va. Claro. Me citó, entonces fui a ver al secretario particular, me dijo, ahí tienes un escritorio. Dije, no. Entonces quedé como asesor externo. Le hacía proyectos de textos, notas. Y era un momento muy peculiar, quiero decirlo. Era el momento del movimiento, era el momento, y no hay que eludir el trasfondo histórico, del movimiento de liberación nacional, después de la Revolución Cubana. Muchos intelectuales, varios miembros de la generación se habían ido a una oposición muy abierta con el MLN. Entonces, el presidente López Mateos quería que hubiera un grupo también de intelectuales de izquierda que le dieran ideas de varias edades. Pues estaba Enrique Ramírez y Ramírez, el viejo Alejandro Carrillo, ya te contaré, era un grupo muy interesante. Entonces ahí inventó López Mateos que él era de extrema izquierda dentro de la Constitución. De ahí surge. Ese es exactamente el momento, todo tiene su razón de ser, que tenía mucho interés, no porque estimaba a Porfirio, porque Porfirio había estudiado en Europa. Bueno, eso lo hacía candidato a, pero la razón era otra. Claro. Quería acercarse gentes con cierto prestigio generacional, y bueno, y era muy abierto a lo que nosotros le decíamos, ¿no? Nosotros estuvimos en contra de la cárcel de Siqueiros, dejamos de ir, todas estas cosas que ocurren, ¿no? Finalmente él me invitó a un viaje a Francia porque me mandó llamar un día, el presidente. Tenía una gran bonomía. Oye, Porfirio, usted que estudió en París, a ver, ¿cómo ve mi programa? Lo llevaban a la tumba de Napoleón, le digo, bueno, primero ahí están las banderas que nos tomaron los franceses, se las tendrían que devolver. De ahí vino la idea de que le devolvieran las banderas. Y luego usted váyase a la casa de Víctor Hugo. ¿Dónde está? Pues en Talá. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo fue el que protestó cuando la invasión francesa. Entonces, que le lean ahí la carta de Víctor Hugo, en donde Claro. se pone de lado a los mexicanos. Todo eso ocurrió. Y bueno, a esa luz, pues ya estaba yo mitad en el gobierno, mitad en la universidad, don Jaime Torres Bodet me mandó a llamar. Era secretario de Educación Pública. Y me dijo, oiga, Porfirio, necesito a alguien que sepa de educación superior. Usted vio y vivió los cambios educativos en Europa, los comentamos alguna vez. Dentro de esas reformas, yo le pedí que fuera usted a la Universidad de Toulouse, porque se modificaron los planes de estudio. Interesante, se dividieron en etapas, que todavía no llegamos a eso. Una licenciatura corta, un diplomado o maestría del mismo tamaño y los doctorados para después, pero se uniformó. Ahora está uniformada toda Europa en eso, se llama el proceso de Bolonia. Nosotros estamos muy atrasados en cuanto a los vasos comunicantes de la educación y la parcelación del sistema educativo en tramos más cortos para dar salidas hacia afuera. Claro. Bueno, y me invitó a ser subdirector de Educación Superior, tenía 28 años, investigación científica, y acepté, se fue en primer cargo, digamos, de gobierno. Muchos problemas, la burocracia, bueno, sabemos lo que es el gobierno de México, con un jefe muy ameritado que estaba sobre mí, pero que ya no hacía nada. Me ofreció don Jaime hacerme director general, nunca pudo hacerlo por razones, había muchos intereses creados. Y pasé 4 años extraordinarios de mi vida en la creatividad, presentando reformas al sistema de educación superior, conociendo a fondo el sistema educativo del país. Yo revisaba los informes anuales de la Secretaría. Y realmente cuando tú ya llegas a otros niveles es que cuando eres subsecretario de la presidencia. Sí, bueno, pero eso es un salto mortal muy posterior. Ya es más adelante. Cuando termina el gobierno del licenciado López Mateos, sucede en la Secretaría de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, el gran escritor jalisciense, y Agustín me invita a quedarme en la Secretaría. Él me tenía aprecio también, me invitó el secretario particular, me mandó un mensaje, es muy complicado, yo quería, mi problema es que yo seguía dedicando tiempo a la escuela, es decir, cuando yo estaba trabajando en educación, como te digo, daba clase en normal superior y daba clase en el Colegio de México, eso me lo permitió don Jaime. Entonces, un cargo de secretario particular, ¿no? Porque era yo subdirector, me lo permitía. Era muy complicado. Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores, don Antonio Carrillo Flores,
que me conocía, hermano del rector, con el que yo negociamos el cambio de la ciudad universitaria, preguntó quién podría ir de consejero cultural a París. Y le dieron mi nombre varias gentes, el propio don Jaime, don Daniel Cosío Villegas. Me acuerdo que Pepe Gorostiza también, ya me llamó don Antonio y me dijo, oiga, todo el mundo lo recomienda. Le dije, bueno, pues es que estuve allá. Entonces me fui de nuevo a Europa, yo volví como agregado cultural. Sí, hasta ahí, hasta los 30, 31 años, queda claro que mi vocación era fundamentalmente académica, pero mi especialidad la política mexicana. Yo quería terminar mis estudios, fortalecer mi seminario, etc. ¿Y qué ocurrió? Ahí sí fue el milagro, ahí sí fue la gran vuelta de mi vida. No fue cuando me invitó el licenciado López Mateos, fue estando yo en Francia. Me toca como embajador el doctor Ignacio Morones Prieto, el doctor que había sido gobernador del estado de Nuevo León, que había sido secretario de Salubridad, que había sido uno de los precandidatos a la presidencia, se había ido en el gobierno de López Mateos, ya avanzado, había sido su contendiente a París, y se había quedado un poco más. Entonces yo llegué en su fase, la fase final, y ya se iba a regresar. Estuve en realidad, coincidí nada más un año y medio con él. Y bueno, él nos llevaba con los diplomáticos de carrera, no le gustaban, parecían burócratas, quizá no los entendía, algunos pues, son muy valiosos. Y entonces le caí muy bien, entonces me empezó a encargar de todo, ¿no? Desde que lo representara en un acto, le encantaba platicar conmigo, llegaban sus viejos amigos de la política. Él era muy amigo del creador de la Banca Central Mexicana, don Rodrigo Gómez. Los dos eran de Linares, Nuevo León. Y ese tipo de amigos, y me invitaba, y yo le fui, creo que eficaz y leal, para decir, ¿no? Y cuando él se viene, de repente viene la huelga médica, 66, 67. Entonces, truena el Instituto Mexicano de Seguro Social, y ya él estando retirado, ya había terminado. ¿Sí? Lo invitan a ser director del Instituto Mexicano de Seguro Social, porque era médico conocido, porque era un buen político, porque lo respetaban todos. Vino a resolver un problema y llega a México y no tenía ahí equipo. Entonces yo, por un azar de la vida, vengo en un viaje con el ministro de la Cultura de Francia, André Malraux, que me da mucha visibilidad, y entonces el doctor me invita a irme al seguro. Ahí va un problema muy complicado, porque varios me invitaron. Don Antonio Carrillo me invitó a ser embajador, tenía 31 años, por cierto, Argentina. Pero le di mi palabra al doctor, me hizo secretario del Consejo del IMSS, que en realidad es la Secretaría General. Sí, sí. Y es la relación con las organizaciones de los empresarios, con los sindicatos. Ya fue mi primera experiencia política, pero fue un azar. No era miembro de ningún partido, hasta aquí cuando había militado, no aparece en ningún partido. Pues cuando tú hiciste tu carrera en el PRI, pues no, porque no conocen el viejo y el antiguo sistema. El antiguo sistema tenía muchas ramas, claro. Habían los médicos, ¿no? Por ejemplo, un médico famoso como el doctor Ignacio Chávez fue miembro del PRI, pues no. O los ingenieros famosos como el ingeniero Dovalí o el ingeniero Barrosierra fueron miembros del PRI, no. La mayor parte de los secretarios de Estado no eran miembros del partido. El partido era la rama política, la rama electoral del sistema. Pero el sistema tenía muchos compartimentos. Claro, tenía otros espacios. Claro. Entonces, ¿tenían compromiso de partido? No lo tenían. Tenían compromiso con el presidente y con el país. Eso sí. Había mucha responsabilidad en eso en general. Bueno, entonces caí en el instituto, era muy joven, te digo, esto fue el año de 66, iba yo a cumplir 33 años. En el régimen de Díaz Ordaz. Exacto, pero además don Gustavo quería. ¿Por qué? Esto es otra historia. A mí me identificaban con el grupo de la particular del presidente López Mateos, porque ahí fue donde me habían invitado. Que era Romero, ¿no? Y la iba muy mal con él, claro. Y el licenciado Reyes Heroles, yo discutía mucho con él, porque era mi maestro. Y él era muy partidario del licenciado Díaz Ordaz, y yo no. Y mi grupo de amigos mayores, yo no estaba en política, eran partidarios del licenciado Benito Coquet, ¿te acuerdas? Claro. Que era director del Seguro Social. Seguro Social. Que a mí me gustaba la figura porque había sido director de Bellas Artes, ¿sí? Tenía algún antecedente cultural, daba otra imagen, a través del IMSS trataba de proyectar un México moderno, social, ¿no? Un México bien hecho, bien construido,
para durar. Había toda una filosofía en lo que hacía. Hacía teatro, ¿te acuerdas? El teatro del seguro, como el poder con una dimensión cultural. No sé qué hubiera dado como presidente, pero no simpatizaba. Y entonces no le gustaba eso al presidente Díaz Ordaz. Entonces yo regreso al IMSS, estoy ahí, pero nunca lo consulta el doctor Morones. Mi nombramiento, porque... Y cuando el presidente va a ir a la primera asamblea del IMSS, ve mi nombre y dice que no, no. Por eso tuvimos que inventar un puesto de segundo de a bordo que fuera a las asambleas, que fue el licenciado Fernando Certuche Muñoz. Sí, claro, Fernando Certuche, tu gran amigo, secretario general del IFE. Claro. Y bueno, pero aquí hay una interrogante, es decir, en esta vida de Porfirio, siendo una gente que Díaz Ordaz no veía bien, ¿cómo te conviertes en uno de los hombres importantes del gobierno de Luis Echeverría, bueno, en ese tránsito? Eso es muy importante. Bueno, la respuesta es porque el licenciado Echeverría, que era secretario de Gobernación, ya les había echado el ojo a algunos jóvenes dentro del gobierno. Luego invitó a otros fuera del gobierno, más jóvenes que nosotros, la famosa generación Gerber, porque ya traía la idea de que si llegaba, pues iba a dar una renovación generacional, que fue tremenda. Yo lo había encontrado de joven alguna vez, cuando trabajaba yo en prensa de bienes nacionales. Mi jefe era también jefe de prensa del PRI y le llevaba yo boletines y 2, 3 veces me encontré en los corredores, un señor muy delgado, siempre caminando muy aprisa, quizá alguna vez lo saludé. Alguna vez en una tertulia con amigos de su generación me lo presentaron, me preguntó, le dije que había estudiado sociología electoral, era subsecretario, me había mandado llamar. Pues era una ciencia que no tenía por qué aplicarse entonces porque los datos electorales no eran ciertos, que es lo que le dije y no lo volví a ver. No, yo trabajaba en la sombra, digamos, seguí en la universidad, seguí en el Colegio de México, estando en el seguro, pero me dio por empezar a escribir en los periódicos. ¿Te acuerdas del maestro Gregorio Ortega? Claro. Que fue el gran columnista político de los 40 y de los 50, tenía una revista, se llamaba Revista América, y él necesitaba así un editorialista, pero yo no firmaba, no se estilaba entonces, y escribía sobre los más distintos tópicos. Y escribí 2 o 3 artículos sobre televisión, sobre la legislación de la televisión en el mundo. Estas cosas que no se escriben en México, cosas que yo había estudiado, que conocía, que me interesaban. Lo mismo que sigue discutiendo hoy, estoy hablando del año 69, cuando el gobierno entra en tensión después de los acontecimientos del 68 con la televisión. Entonces los había leído el secretario de Gobernación, le había preguntado al director del periódico que quien lo escribía, le dijo, no se lo diré, lo invitaré a comer con usted, ahí en el Hotel Cortés, que está en la Alameda. Pues ahí llegó el secretario de Gobernación, usted ha escrito eso, usted ha estudiado eso, pues sí, cómo no. Entonces me dijo, hágame un proyecto de cómo podría haber una nueva legislación de radio y televisión. Las ideas, con mucho gusto, fundamento. Lo mismo que sostengo ahora, que tengo reuniones hasta en el Senado, la asociación, lo mismo, porque necesitaba otro fundamento constitucional, otro sistema operativo, etc. Y con ese motivo lo comencé a ver, le dije al doctor Morones Prieto, oiga, me dijo, hágalo, que era mi jefe. Bueno, y cuando lo nombran, lo destapan, pues yo no lo voy a ver el primer día, lo había visto 2, 3 veces, le había entregado mi memorándum, y entonces llegó como el segundo o tercer día, y dice, espéreme, muy característico de persona, que eran 6 horas, espéreme, o 4, no había ningún límite. Ahí estuve, metí al despacho de alguien, y al salir, dijo, acompáñame a la casa, yo sé que usted vive también por San Jerónimo. Yo fui con él. Y me dijo, quiero que usted se encargue de los discursos y pronunciamientos de la campaña. ¿Por qué? Dijo, porque usted le ha seguido su pensamiento, luego todas esas cosas del antiguo sistema, los mejores discursos del gobierno son los que hace el doctor Morones Prieto. Se suponía que yo era su ghostwriter, sí era cierto, ¿no? Pero, y me gusta mucho ese corte, quiero renovar el discurso político. Le dije, pues mucho lo necesita, estamos en...
Y no me dio ningún cargo, cosa que extraña, esa la política antigua de México, no quería que se supiera, me mandaba los textos a mi casa, no tenía con quién mandárselos, luego me abrió una oficina en su casa, estaba yo en la sombra. Hasta que... Allá en Magnolia. Sí, a las 4 calles de mi casa, yo vivía más ¿En arriba, San Bernabé? pero más arriba, Sí. hasta arriba, cerca del Cerro del claro. Río, bueno. Entonces, hasta que fui apareciendo en público, y no tenía ningún lugar, y seguí siendo secretario general del Seguro. Luego, para sorpresa mía, el director del Seguro me dijo, vamos a hacer algunas reformas a la ley, y el candidato, que ya entonces era presidente con estilo antiguo, dijo que se cargara usted. Hicimos una reforma del Seguro con representantes de los empresarios, de los trabajadores, con los que yo trabajaba, ¿no? Y bueno, era una pruebita. Me había pensado para secretario del Trabajo. Era yo muy joven, tenía 36 años, 37 nomás. Pero las circunstancias lo llevaron a otra decisión. Me nombró subsecretario de la Presidencia, pero me dijo, usted será miembro de mi gabinete, cosa que nunca le gustó a mi titular. Siempre fue algo un poquito complicado. Estás con Manotú, ¿no? No, No, estaba Manotú. yo con Hugo Cervantes Reyes. Ah, con Hugo que Cervantes, había sido el número claro. 2 de él. Claro, sí, perdón. Sí, claro, entonces pues me tocó el informe presidencial, todo el equipo de discursos, de pronunciamientos, inversión pública, que me la disputaban mucho, y creamos la gran área de reforma administrativa, hicimos el proyecto de reforma administrativa del gobierno federal, y planteamos cosas muy importantes. Mi antecesor en la subsecretaría había sido el licenciado López Portillo, en el gobierno anterior. Sí. A mí me entregó la oficina López Portillo. Creo que fue una época muy creativa, hicimos un gran programa de reforma administrativa. Ahí estaba Fausto Zapata también, ¿verdad? En otra en subsecretaría. prensa, Sí. que era una subsecretaría muy importante, y Alejandro Carrillo estaba en eso, el gran economista Leopoldo Solís estaba conmigo en estudios económicos, donde comenzaron todos los que están ahora. Con el tiempo me lo han venido diciendo, hace 15 años me dijo Ernesto Cedillo, yo trabajé con usted ahí. Sí. Y Choifet también cuando fuiste secretario del Trabajo, pero eso ya es más adelante. Pero ahí trabajó conmigo Guillermo Ortiz, ahí trabajó Jaime Serrapuch, y hace un mes supe que también Francisco Gil. También Dijo, pues yo trabajé también contigo, me dijo allí. Es decir, fue una semillero, luego se hicieron neoliberales, pero esa es su responsabilidad. Se fueron todos ya eran allí, mayores de edad. ya eran mayores de edad para elegir su camino. Entonces, tuvimos una bonita época, realmente creamos las bases de lo que luego fue la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tenemos una comisión de presupuesto, programación, inversión, para parar las manos a Hacienda, que ahora ya se la soltaron. ¿Y cómo otra llegas a vez. secretario de Trabajo? Porque estaba escrito para eso, pero antes hacía la política con muchos... Sí, había que ir en con muchos los escalones, ¿no? Era una suerte de ajedrez mestizo, ¿no? Muy mexicano, ¿no? Sí. Tenían, bueno, tú tenías esta pieza para acá, pero si no te funcionaba, pues te la comían y se iba al bote. Sí, si sí. funcionaba, le ibas promoviendo. Entonces el secretario anterior llegó un momento de mucha tensión, entonces me sustituyó y ahí empecé. Fue muy importante mi paso por la Secretaría del Trabajo, quizá es el lugar donde yo he dejado más huella, porque pues, tuve 4 años y medio, casi, sí, 4 años y medio, estaba yo muy joven, tuve un gran apoyo, creamos la Comisión Nacional Tripartita, creamos 14 instituciones, sobreviven el Instituto del Consumidor, sobrevive Fonacot, que ya lo tiene institución autónoma, las demás luego las desaparecieron porque el gobierno cambió de sentido. Tuvimos una política de salarios muy avanzada, con una filosofía, crear consumo interno. Esa fue la época de salarios más altos de la historia de México, esa es la época, y no provocamos inflación. Claro, tuve mucho respaldo de organizaciones de trabajadores, celos también, los líderes no les gusta que les hagas competencia. Hay que trazar si conociste a Fidel, a Rodríguez Alcaine, a Galván, todos los líderes paradigmáticos de esta etapa. Todos. Algunos desde antes. A Fidel yo lo conocía menos, pero desde que estaba en el Seguro. A todas las segundas manos importantes las conocí desde el Seguro. Yo era el secretario del Seguro, es un órgano tripartito. Claro. Están los representantes de las empresas, los trabajadores. Y bueno, los abogados laboristas con los que luego trabajé,
en la Secretaría, que son con los que lleva realmente los asuntos. A todos los conoció amigos del Seguro Social, es que había sido una especie de preparación. Eso había mucho en el antiguo sistema, hay que decirlo. Sí. Había una suerte de especialización. Ibas destacando y una suerte de ir creciendo también, casi el de arriba te llevaba de la mano para irte acomodando. Sí, claro. Bueno, entonces de ahí en la Secretaría del Trabajo, pues ya sabes, Porfirio, que va a ser precandidato, todo aquello. Y aquí déjame en este tema hacer una remembranza. Recuerdo una noche que fuimos a una recepción en la Embajada de Colombia y estaba don Luis Echeverría. ¿Te acuerdas que había un grupo de gentes ahí? De Venezuela. De Venezuela, cierto. Tu memoria te sigue sin fallar, La toma de posesión de Ernesto Zedillo. Así es. Fuimos a aquella recepción y estaba don Luis, estaba Rosenthal en el grupo, estaban varias gentes. Mi primo, el embajador Cabrera Muñoz Ledo. Y entonces don Luis empezó con su estilo, ¿no? Aquí el hombre más brillante de mi gabinete, le dijo a los que estábamos en el grupo. Y entonces tú tuviste una frase que dijo, bueno, ¿y entonces por qué no fui presidente, señor presidente? No, fue exactamente así. Pero por ahí va. No, usted hizo un elogio que le agradezco mucho, sigue siendo, cuando lo veo, muy gentil conmigo, un elogio muy amplio, no sé si excesivo, y le dije, por eso fui presidente, muchachos. Es al revés lo planteé. Al revés. Entonces, fue tu comentario. Bueno, tiene que ver con eso. Un amigo mío muy querido me dijo alguna vez, la educación que nosotros tuvimos, sobre todo tú, que eres hijo de maestros, te hizo pensar, te creó una mentalidad meritocrática. Es decir, que piensas y has pensado siempre que el mérito conduce al ascenso. Y eso fue tu error, el mérito no condujo al ascenso, condujeron otras cosas. Yo allí... Pero fuiste finalista, Porfirio, es lo que ha dicho don Luis en varias partes, después incluso me lo dijo en una entrevista. Claro, lo que pasa es que esto es cierto y no, porque no hay medalla de plata ni medalla de bronce. Sí, como no hay plurinominales en la presidencia. No hay plurinominales, fue uno y los demás no fueron. Que en el fondo de su conciencia era la otra alternativa, pues es muy probable, pero es indemostrable. Simplemente no fui. Ahí hubo un dato objetivo de medalla de plata que me invita a ser presidente del partido. Ahorita te digo cómo ocurrió. Bueno, yo con el licenciado López Portillo tuve muchas relaciones distintas. No lo conocí, él fue mayor que yo, 12 años, 13. Lo conocí en la universidad de lejos, me inscribí a un curso de él, pero fue el año que me lancé a la sociedad de alumnos, entonces me cambié de curso y eso nunca lo olvidó porque pasaba lista y yo nunca estaba, en fin. Luego fuimos muy cercanos ahí en el gobierno, porque hicimos ese grupo de programación y presupuesto, muchas ideas eran de él. Pero luego él se va a Hacienda, yo a trabajo y ahí empieza la rivalidad, que fue muy fuerte, muy fuerte. Aunque tenía momentos buenos, momentos malos, sí fue una rivalidad fuerte. Y él aceptó que yo fuera el jefe de campaña. Un destapamiento clásico, empezó a citar al presidente a las 7 de la mañana a su casa, veo a sus hermanos, luego citó a los líderes del partido, ya estaban avisados yo creo, y luego, etcétera, y yo llegué al final. Y me hacían señas por la ventana, yo no entendía nada, una seña como de la mitad, así, porque ya les había dicho. Entonces me dijo muy claramente, ¿cómo se decía entonces? Los sectores del partido han pensado en el señor López Portillo, que lo elogió, mexicano, un patriota, etcétera. Ya estaba muy tenso. Yo sostengo que los presidentes se arrepienten la noche anterior del destapamiento. Tengo esa tesis para un pequeño ensayo, ¿no? Porque ya sienten, ¿no? Que se les va, el alma se les sale del cuerpo, ¿no? Y ya le empiezan a haber defectos, pero ya no tienen solución. Ya no pueden. Ya dispararon el tiro y ya no lo pueden detener, ¿no? Muere el rey, viva el rey. Entonces, me dijo, yo quisiera que usted mantuviera en alto nuestras banderas, etcétera, el internacionalismo, la famosa Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de la que no hemos hablado, que yo tuve que ver en su lanzamiento, no tanto en su formulación, política social, política nacionalista, etcétera. Y le dije, bueno, pero pues esa es la responsabilidad del candidato, no la mía. Dijo, no, pero hay que buscar un equilibrio. Usted coordine su campaña. Le dijo, se me tienen que invitar a él. Y bueno,
había ahí un problema, porque el presidente del partido era el licenciado Jesús Reyes Heroles, como iba a coordinar la campaña con el presidente del partido, con lo cual tuve muy buena relación intelectual, pero también una relación muy compleja desde el punto de vista político. Y me dijo, no, bueno, estamos en eso, pensamos que Jesús se retire. Entonces, se trata de la presidencia del PRI, no se trata solo de la campaña. En el primer momento fue un poquito confuso, creo que lo estaban midiendo ese día, ¿no? Total, yo dije que primero quería hablar con el candidato, llegó en la tarde, fue una comida con Julio Scherer, por cierto, recuerdo muy bien, que era primo suyo, en algún grado, y en la tarde ya hablamos los tres. No, los tres juntos nunca. Me encontré al candidato, al recién destapado, y entonces él ya me invitó, fue muy generoso, me dijo, estaba yo con toda su confianza, que no había mejor gente que yo, etcétera, lo que ocurre en las circunstancias, y me dijo que él estaba de acuerdo en que yo asumiera la presidencia del PRI. Punto. Que fue una gran sorpresa, porque yo no había militado. Claro, pero ahí pero él ya... tampoco. Claro. Que ese era el problema, ni él ni yo. Ni los dos. La primera vez que nos vimos, al día siguiente en mi casa, no quiso que fuera a su casa, llegó muy temprano a la mía, porque tenía mucha gente allá. Lo primero que me dijo, oiga, Porfirio, ¿usted ha militado en el PRI? No. ¿Por cuándo? Fui a las reuniones del IEPES y estas cosas que le invitaban a uno. En la campaña de don Luis fui secretario de esta comisión del IEPES, comisión especial, no sé cómo se llama. Pero nada más, era una rama para intelectuales, vamos, pero militante no, pues nunca fui diputado ni senador. ¿Ha estado usted en campaña electoral? En ninguna. No ha dicho usted discursos, nunca fui jilguero. Siempre lo eludí, yo hice una carrera distinta. Y yo estoy igual que usted. Entonces, ninguno de ustedes ha militado. Y pues esos los milagros de este sistema, que de fuera no se entienden, ¿eh? Claro. Que de fuera no se entienden, ni se entendían. Los milagros del sistema. Pero déjame decirte, que esto también algunas veces lo hemos platicado. Una campaña compleja y difícil para ti, fundamentalmente, porque desde el principio, lo que tú apuntabas hace un momento, el distanciamiento entre el presidente Echeverría y el candidato, pero sí se manifiesta en la campaña. Claro, pero yo tenía el peso de que era secretario de Estado, había sido secretario de Estado, había sido precandidato. Claro, a mí me pusieron otros, en un sistema de equilibrio muy complicado, un secretario general, un presidente de partido del Distrito Federal que me compensaban a mí también, ¿no? No, creo que ese sistema exigía una intermediación muy puntual, muy imparcial y muy honorable. El que surgía, tuviera esa función, debía no ser el emisario del pasado, como se dijo después, es el que defendía los intereses del que se iba, porque naturalmente entraría en colisión desde el primer día con el equipo del que llegaba, pues eso era obvio, pero tampoco podía tratar de subirse al barco del que llegaba y abandonar a los otros atrás, claro. Porque en el fondo es la transferencia del poder de un grupo a otro, y por ahí, por febrero o marzo, empieza ya una colisión muy fuerte. Yo sostengo que en marzo hubo conflicto en todas las sucesiones, ¿sí? La hubo cuando Echeverría era candidato, que se habló de que le iban a quitar la candidatura, después de lo de Michoacán. Lo hubo muy fuerte, yo lo sentí cuando yo estaba al frente de la operación, pero lo manejamos con cuidado, no pasó a mayores, hubo algunas cosas extrañas que ocurrieron, hubo algunos atentados, quiero decirlo con sus letras. En marzo tuve ocasión de hablar con el licenciado López Portillo y el licenciado de la Madrid, con un día de diferencia, estando en México. De paso, era yo embajador y los dos me hablaron del terrible conflicto que traían. Ahí fue intermediario durante 3 días. Y luego es la muerte de Luis Donaldo Colosio, es marzo, y se inscribe dentro de eso. El que lo quiera ver fuera de eso simplemente niega la verdad. Tiene que ver, con Luis Donaldo, con una ruptura entre el equipo que llega y el equipo que se va. Es el momento más dramático. ¿Marzo por qué? Porque el 4 de marzo es el aniversario del PRI. Y creo que sigue ocurriendo, se detienen las candidaturas hasta después del aniversario. Candidaturas a todo, el reparto del poder. Claro. No a nivel de gabinete, eso es después, a nivel de las cámaras, ¿no? Entonces es el momento en que todos los que quieren entrar, sí, pues están diciéndole no,
a los del pasado no hay que dejarlos entrar, y que todos los que no quieren irse presionan al presidente en funciones. Es un momento, si quieres, simbólico, plástico, donde todo lo que se está jugando de enfrentamiento se producía. Por eso yo tengo una idea muy clara de cómo mataron a Luis Donaldo y por qué. Por cierto, cuando teníamos diálogo, él a nombre del PRI, yo a nombre del PRD, alguna noche, cuando ya para mí era claro que lo iban a llevar de candidato, hablamos de este asunto. ¿Y cuáles son las causas por las que es uno candidato? Le dije, mira, hay 3 complicidades. La complicidad de grupo, de amistad, la complicidad personal, la complicidad de sangre, la complicidad de dinero. Yo no tenía ninguna de las 3. Tenía mis méritos, pero no tenía ninguna de las 3. Y creo que tú solamente tienes una, la de grupo. Creo que no tienes ninguna de las otras 2. Ni has matado por cuenta de, ni has sido cómplice de asesinatos, ¿no? Ni creo que te hayas enriquecido. Y vas a ser un candidato muy débil, si vas a hacerlo. Es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, eso tiene que ver con la historia política del viejo sistema. Entonces, salió muy bien la campaña, era candidato único, te imaginas. Entonces, ¿qué problema había? Pues hicimos montones de reuniones del IEPS, ahí estuvo Nacho Pichardo, las reuniones regionales, ahí estuvo tanta gente, que había que hacer un poco oposición. Y la gente lo entendía, empezaron las críticas y ahí fue el momento difícil. Un día, el presidente no se metió nunca. Ya me dijo, oiga, licenciado, ¿a qué partido pertenezco yo? Al PRI. Entonces, ¿por qué el PRI me ataca como presidente? Ahí dije, vamos a hablar despacito. Si no hay candidato de oposición, la gente quiere una renovación. Eso para un presidente que se está yendo. Y para Luis Echeverría, tú. Lo entendió después, debo decir. Con el tiempo lo entendió. Hoy hubo un factor. Después. Rosaluz Alegría. Era una gente muy cercana a la familia, era esposa del hijo mayor del presidente. Entonces hay una cosa muy confusa, porque ella sí llegó a la campaña enviada pues, por su suegro, y luego pues se pasó del otro lado, por decirlo, y era un problema. Yo 2 veces la quise bajar del avión, pero pues después ya fue imposible. En fin, no entro en detalles, es una cosa bastante penosa, pero así ocurrió, ¿no? Son cosas que están fuera del control de... Sí, lo menciono porque es parte de la historia. Así es. Llega López. Tienes muchos casos así. Por eso te digo, lo institucional, para emplear una palabra que entonces se usaba con seriedad, era lo verdadero, lo correcto, era ser imparcial. La mayor parte de los problemas de esa campaña, yo les hice frente, están algunos en el libro de Castañeda, La herencia, que él me lo preguntó, como una parte, un capítulo. La candidatura del secretario de la Defensa muy anticipada a la gobernatura de Baja California, yo me opuse. El que después de las elecciones todavía el presidente llevara al candidato con él, no me parecía bien. Sin llegar a la fricción, sí, a mí me tocó ser muro de contención, cosa que no me agradecieron además, cosa que no me agradecieron. Sin embargo, al terminar la campaña, el candidato me dijo así en una ocasión casual, habrían pasado 2 o 3 semanas, salíamos de un acto, me dijo, ¿tiene usted un rato? Sí, ¿cómo no? Fue muy amable. Y me dijo, oiga, Porfirio, sí, dígame. Me hizo un elogio, me dijo incluso, yo considero que, salvo la gente que viene desde hace tiempo conmigo, nadie ha tenido una colaboración, una aportación tan valiosa como usted, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere usted hacer en mi gobierno? Le dije, nada, el día que hablamos, le dije, usted no tiene compromiso conmigo, yo me puedo regresar a la universidad, eso depende de usted, qué tipo de gobierno quiere y para qué me necesita. Entonces empezó, me dijo, bueno, usted puede ser cualquier cosa. Hasta presidente. Dijo, exactamente, pero lo hizo con una seña, ahí estaba también, ¿sí? Problema. Incluso me dijo una cosa muy grata, me dijo, si la ley no lo prohibiera, ¿podría usted ser secretario de la Defensa? No, hombre, eso no debe ser en México, porque el ejército y la secretaría son una sola cosa, y eso es muy bueno para el país. No es como en otros. Y me dijo, bueno, ahí en los periódicos se dice que usted puede ser secretario de Gobernación, de Relaciones, de Educación, el IMSS. Le dije, bueno, pues eso es Vox Populi. Le dije, no, hombre, eso es Vox Grilla. Los que quieren
crear ahí. Que decides usted. No, decídalo usted. Le digo. Entonces, dijo, bueno, vamos a dejarlo. Y me empezó a dar todo el armado político, mientras él tenía juntas con los economistas, por ejemplo, el armado de las cámaras, las comisiones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, mantuve la relación con todos los gobernadores, estoy hablando del mes de julio, agosto, pero la tensión seguía por la presión del presidente saliente, Claro. que lo quería llevar a todos lados. Viene el momento tremendo de la presión, que es la devaluación del peso el 1 de septiembre. Entonces, el presidente invita al presidente electo a ir a oírlo a la Cámara. Y yo me voy a verlo. Dije, no, presidente, eso no se hace. La responsabilidad es de él, porque es secretario de Hacienda. Y yo le dije que esa política llevaba a la devaluación. Usted no me hizo caso y usted lo hizo presidente. Pero eso ya es historia antigua. Ahora el responsable es usted, perdóneme. No, va a estar usted a su derecha. No, yo no me importa dónde estoy, yo puedo estar en mi casa, en la televisión se ve mejor, ¿no? No lo lleve. Lo está usted haciendo responsable de algo de lo que ciertamente es responsable como secretario de Hacienda. Pero usted, como Díaz Ordaz, asuma toda la responsabilidad de lo que pasó. Perdóneme, el ejemplo es muy oportuno. Entonces la tensión creció y en septiembre me dice, quiero que usted sea secretario de Educación. O sea, me pasó de una cartera a otra, simplemente. Ya tuve una gran discusión sobre educación, qué había que hacer en la Y educación. luego viene la revolución educativa con Porfirio Muñoz Ledo, que es cuando yo tengo el primer contacto contigo. Pues, no, tú ni te enteraste. Pues, ¿Cómo no? Tú que, estabas en el área de planeación educativa, en el área de descentralización propiamente. Me acabo de encontrar a Carranza. Venía en el avión Venía en el contigo, avión es conmigo. cierto, y yo recuerdo que una vez que se convocó una A José reunión, Antonio. recuerdo, y mi primer gran contacto contigo fue porque hubo una reunión en Cocoyoc el día que tú renunciaste y nos quedamos esperando que llegaras a clausurarla. Pero 7 de esas diciembre. ya son otras historias. Te propongo que hagamos una pausa breve y continuamos aquí en Sin Censura la próxima semana. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Lo quiero mucho, los quiero mucho. ¿Te parece?